Perú ha tenido muchos presidentes dentro de los últimos 20 años. Gobiernos que prometieron estabilidad y terminaron en escándalo, vacancias o crisis permanentes. En medio de este caos, los medios de comunicación no fueron simples espectadores, también se transformaron, expusieron, ocultaron y polarizaron. Desde la televisión tradicional hasta las redes sociales que mueven masas. Estos son los presidentes del Perú durante los últimos 20 años y la evolución de los medios de comunicación durante todo ese proceso. Alan García, líder histórico del APRA y brillante orador, regresó al poder el año 2006 tras un controvertido primer gobierno. Pero ¿cómo cubrieron los medios el gobierno del expresidente? En los tratados de libre comercio, si bien Alejandro Toledo inició las negociaciones, fue Alan García quien las culminó y firmó los principales tratados de libre comercio con los Estados Unidos, China, Canadá, Singapur y la Unión Europea. La mayoría de los medios apoyaron con fuerza esta agenda aperturista. El comercio dedicaba portadas enteras a los beneficios de los TLC. Perú 21 y Correo defendían el libre mercado y criticaban los sectores de izquierda que los tildaban antimodernos. En televisión América Latina, Panamericana y ATV daban prioridad a las declaraciones de Alan García y Mercedes Arauz, destacando las ventajas para los agroexportadores, y RPP transmitía en vivo las votaciones en el Congreso estadounidense y los avances de las negociaciones. La República cuestionaba la falta de protección a los medios agricultores y la asimetría con Estados Unidos, además de dar amplia cobertura a las protestas indígenas. Revistas como Caretas o IDL Reporteros ofrecían un análisis matizado, apoyaban un rumbo económico pero fiscalizaban los escándalos del gobierno, como los petroaudios. Los medios oficiales, Agencia Andina, El Peruano y TV Perú, destacaban los logros y presentaban al Perú como un nuevo socio estratégico global. Durante el terremoto de Pisco, apenas un año después de asumir la presidencia en el 2007, Alan García enfrentó el primer gran reto con el devastador terremoto de Pisco. Los medios oficiales como El Peruano o TV Perú centraron su cobertura en la presencia del presidente, su llegada a la zona cero y la recepción de ayuda internacional. Minimizaron las críticas a la desorganización inicial y destacaron los bonos de ayuda y el inicio de la reconstrucción a través de Forsur. La República denunció la desigualdad de la reconstrucción y el abandono de zonas rurales, acusando al gobierno de priorizar su imagen sobre la eficacia. El comercio cuestionó con dureza la lentitud y la falta de resultados concretos de Forsur. Perú 21 fue más agresivo, contrastando las promesas presidenciales con la dura realidad de las ciudades que seguían en escombros años después. Al final del gobierno de Alan García, el año 2011, Pisco seguía marcada por la lentitud de la reconstrucción, miles de damnificados en condiciones precarias y un profundo descontento con el Estado. Ollanta Humala, militar joven y líder del Partido Nacionalista Peruano, con una ideología inicialmente de izquierda nacionalista, que viró hacia el centro pragmático durante su gobierno. Asumió el año 2011, prometiendo una inclusión social y control de la gran minería. Durante su mandato, los medios tradicionales, especialmente la televisión y la gran prensa limeña, jugaron un rol ambivalente. Algunos destaparon casos de corrupción y abusos de contratos mineros, fortaleciendo el periodismo investigativo. Sin embargo, el gobierno fue acusado de presionar a medios críticos y favorecer a aquellos alineados con su narrativa de gran transformación. Este periodo marcó el inicio de la transición digital. Mientras la prensa escrita y televisión mantenían influencia, las redes sociales comenzaron a emerger como espacio de denuncia ciudadana y contrapeso, anticipando la fragmentación que se profundizaría en los años siguientes. Los grandes escándalos de Odebrecht, que estallarían después, ya tenían raíces silenciosas que algunos medios tardaron en investigar con rigor. Al final de su gobierno, la cobertura mediática se polarizó visiblemente. Sectores de la prensa tradicional minimizaron irregularidades vinculadas a su entorno, mientras plataformas digitales incipientes amplificaron voces regionales y críticas que los grandes medios ignoraban, sentando las bases de la evolución acelerada del ecosistema informativo que vendría después. Pedro Pablo Kuczynski, economista liberal de derecha moderada y líder de Peruanos por el Cambio, el famoso PPK, asumió el año 2016.
Su gobierno coincidió con la explosión del escándalo Odebrecht, que lo involucró indirectamente. Los medios tradicionales jugaron un rol dual. Como IDL Reporteros y Ojo Público, realizaron investigaciones profundas y destaparon los pagos a Odebrecht, a empresas ligadas a PPK, y la compra de votos en el Congreso, contribuyendo a la presión que llevó su renuncia el año 2018. Esto representó un avance en el periodismo investigativo independiente. Sin embargo, sectores de prensa tradicional y televisiva fueron criticados por cobertura ambigua o tardía en algunos aspectos de la corrupción élite, y por un enfoque que a veces priorizaba el espectáculo sobre los análisis profundos. Medios afines al establishment económico tendieron a minimizar inicialmente los vínculos de PPK. Paralelamente creció el consumo de redes sociales y portales digitales, que amplificaron filtraciones y debates en tiempo real, erosionando el monopolio informativo tradicional. PPK intentó una comunicación directa con el programa Conversando con el Presidente, pero falló al gestionar la narrativa ante la prensa cada vez más fragmentada y hostil. Por su sector, previo al estreno, Pedro Pablo Kuczynski Martín Vizcarra. Martín Vizcarra asumió como presidente con perfil centrista reformista tras la salida de PPK. Enfrentó un Congreso hostil. Su mandato vio el auge de la polarización mediática. Medios independientes y digitales como los mencionados IDL Reporteros y Ojo Público fueron clave para exponer la corrupción en el Congreso y reformas anti-Lavallato, apoyando narrativamente la disolución del Congreso el año 2019. Esto fortaleció el rol de la prensa investigativa como contrapeso. Por otra parte, gran parte de los medios tradicionales y televisivos mostraron sesgos evidentes. Unos alineados con el fujimorismo criticaron duramente a Vizcarra, mientras otros minimizaron sus propios escándalos como los contratos de Moquegua. La cobertura del escándalo Richard Swing y sus acusaciones posteriores fue intensa y usada políticamente para su vacancia del año 2020. Se acusó a ciertos medios de amplificar selectivamente información para desestabilizar. Durante este periodo, las redes sociales y medios digitales ganaron terreno masivo, permitiendo que ciudadanos y periodistas independientes contrarrestaran narrativas dominantes. Sin embargo, también proliferó la desinformación y polarización. Manuel Merino. Manuel Merino, de Acción Popular, centro-derecha tradicional, asumió interinamente la vacancia de Vizcarra. Su breve y controvertido paso marcó un punto de inflexión en relación con los medios. Los medios tradicionales, especialmente los diarios como El Comercio y La República, y la televisión, cubrieron ampliamente las masivas protestas ciudadanas contra lo que se percibía como un golpe parlamentario. Esta cobertura en vivo y en portadas ayudó a amplificar el rechazo popular, contribuyendo a su renuncia tras solo 5 días en el gobierno. Sin embargo, hubieron graves problemas. Intentos de censura en TV Perú, donde funcionarios del gobierno de Merino presionaron para minimizar o eliminar la cobertura de las protestas, lo que provocó las renuncias masivas de periodistas, y algunos canales como Willax fueron acusados de minimizar las marchas o difundir información falsa. La represión policial contra manifestantes y periodistas fue ampliamente documentada. Las redes sociales y medios digitales tuvieron un rol decisivo. Jóvenes organizaron y viralizaron protestas en tiempo real, bypassing a los medios tradicionales. Esto aceleró la evolución hacia un ecosistema fragmentado donde lo digital contrarrestó posibles silencios o sesgos de la prensa ya establecida. Gobierno de Francisco Sagasti, 2020-2021. Francisco Sagasti es un ingeniero, académico y político peruano que se desempeñó como presidente de la República del Perú por sucesión constitucional entre noviembre del 2020 y julio del 2021. Su mandato de transición logró estabilizar al país tras una profunda crisis política y gestionó la llegada de las primeras vacunas contra la COVID-19. La postura institucional de este gobierno de transición mantuvo una relación de respeto de la libertad de expresión. Sagasti descartó de plano la creación de una nueva ley de medios, argumentando que era innecesaria en democracia. Si bien defendió el libre ejercicio periodístico, fue crítico con la difusión de noticias falsas que polarizaban al país. La comunicación del Ejecutivo se centró en conferencias de prensa técnicas y comunicados oficiales sobre el manejo de la pandemia y la vacunación. Sagasti ha señalado que, con contadas excepciones, los medios tradicionales en el mundo y en el Perú están sesgados
y responden a intereses económicos o políticos particulares, en lugar de interés común. Durante su gestión consideró que una nueva ley de medios era absolutamente innecesaria. Señaló que si bien existe libertad para informar, no debería existir la libertad para mentir ni difamar. Sin embargo, enfatizó que esto debe combatirse mediante la tolerancia ciudadana sin recurrir a censuras estatales. Gobierno de Pedro Castillo. José Pedro Castillo Terrones, nacido en Cajamarca en 1969, es un profesor, exdirigente sindical y político peruano. Saltó a la fama como líder de una huelga magisterial en 2017. Llegó a la presidencia en 2021 por el partido de izquierda Perú Libre. El expresidente Castillo mantuvo una confrontación constante con la prensa tradicional, a la que acusaba de mentir y de estar coludida con grupos de poder para desestabilizar su gobierno. Durante su periodo se limitó en reiteradas ocasiones el acceso de los periodistas a las actividades oficiales en Palacio de Gobierno, llegando a bloquear las transmisiones de los medios independientes o exigiendo un orden previo a cualquier declaración. Ante las investigaciones fiscales por presunta corrupción, el gobierno impulsó y utilizó una red de comunicadores regionales y activistas autofinanciados, denominada prensa alternativa, para difundir los medios del Ejecutivo y contrarrestar las críticas. Diversos miembros de su partido oficialista plantearon la necesidad de regular o reestructurar los contenidos de los medios masivos, además de proponer la creación de una agencia de noticias manejada por periodistas de regiones afines a su ideario. Dina Boluarte. Dina Boluarte tuvo su salto de poder en la elección general de 2021. Postuló en la plancha presidencial de Pedro Castillo por el partido izquierdista Perú Libre, siendo elegida como primera vicepresidenta de la República. Asimila la presidencia de la República el 7 de diciembre de 2022, convirtiéndose en la primera mujer en presidir el Perú. Su ascensión ocurrió por sucesión constitucional luego de que Pedro Castillo fuera vacado por el Congreso tras dar un golpe fallido de Estado, lo que marcó su inicio. Las protestas sociales desde 2022 hasta 2023. Su asunción detonó una ola de protestas tanto en el sur del país y en Lima que exigían el adelanto de las elecciones que ella previamente había prometido que iba a realizar. Durante esta movilización dejaron un saldo de más de 50 civiles fallecidos en enfrentamientos que hubo con las autoridades competentes. Boluarte y sus ministros, en aquel entonces, enfrentan hasta el día de hoy investigaciones fiscales por presuntos delitos de homicidios calificados y lesiones graves a raíz de estas muertes. Gran parte de su gestión política de alianzas que realizó durante su mandato tuvo un giro político. Aunque fue elegido con un partido izquierdista radical al asumir la presidencia, consolidó una alianza estratégica de cogobierno con las bancadas de derecha y centro de gobierno. Es decir, las fuerzas que antes eran oposición fueron respaldando su permanencia en la presidencia en aquel entonces. Para ese entonces, mucha gente ya repudiaba y rechazaba la presidencia de Dina Boluarte, pidiendo nuevamente adelanto de elecciones, a lo cual ésta se negó totalmente. La relación con la empresa que tuvo Dina Boluarte durante su gobierno y posterior también de él fue la técnica del silencio, incluso llegando a estar 100 días consecutivos sin dar alguna declaración. Y evitó sistemáticamente las ruedas de prensa, evitando preguntas incómodas y también confrontando a muchos de ellos. También durante su gobierno, sobre todo con los medios de prensa, se visualizó una constante agresión a los periodistas y el acordonamiento de los lugares donde éstas se daban. Fue confrontativa en muchas de estas entrevistas, llegando incluso a responderles. Al igual que otros presidentes, usó medios de televisión nacional para esparcir sus mensajes y que se mantenga unidireccional o control absoluto sobre ellas. A pesar de presentar un alejamiento con los medios de prensa, constante crisis política, rechazo en las encuestas de aprobación y manifestaciones constantes contra el gobierno, a pesar de todo ello, Dina Boluarte seguía en la presidencia. No fue hasta el año 2025, a mediados de octubre, que fue vacada con permanente incapacidad moral como consecuencia del atentado de la agrupación musical Aguamarina. El gobierno fue asumido por José Gerí. José Enrique Gerí Oré. El 10 de octubre de 2025, tras aprobarse la vacancia por incapacidad moral de la entonces mandataria Dina Boluarte, Gerí asumió la presidencia de la República. Por sucesión constitucional, ejerció la jefatura de Estado de manera interna
un poco más de 4 meses, convirtiéndose uno de los mandatarios más jóvenes de la historia contemporánea del país, hasta que fue destituido mediante censura por el Parlamento en febrero de 2026. A diferencia del hermetismo absoluto y prolongado silencio que caracterizó el tramo final de la expresidente Dina Boluarte, la relación de José Gerí con la prensa fue corta, sumamente intensa y marcada por error de fiscalizador de periodismo de investigación. Su relación con los medios, al asumir el poder, buscó diferenciarse drásticamente de su predecesora, llegando a disculparse por ello y mostrando cierta empatía inicial y un gobierno amplio y abierto. Durante las primeras semanas mostró una apertura hacia los reporteros, permitiendo un acceso más fluido a las actividades oficiales en comparación con los cercos policiales del gobierno anterior. Intentó posicionar la imagen del primer presidente millennial del Perú, mostrándose un poco más receptivo ante las preguntas de coyuntura y las transmisiones en vivo, para calmar las masivas protestas sociales que ocurrían en aquel entonces, siendo incluso comparado con un intento pobre del presidente de El Salvador. El periodismo de investigación fue lo que provocó su caída. Con ello, la relación se volvió lejana y ausente por parte del presidente Gerí, cuando los programas dominicales de televisión y portales digitales dirigieron sus reflectores hacia el entorno del joven mandatario y su rápido ascenso económico. La prensa inmediatamente publicó varios escándalos que destruyeron su credibilidad, tales como ellos el caso de enriquecimiento ilícito, donde se observan reportajes periodísticos que evidenciaron sus declaraciones de bienes de valor de 97.000 soles en 2021 al registrar propiedades valorizadas en más de 1 millón de soles para el año 2024. Un desbalance patrimonial que el mandatario no supo explicar con claridad ante las cámaras. También ciertos encuentros con personas de poder en lugares de tránsito popular y el destape del programa Panorama sentó el golpe definitivo a revelar un presunto soborno de 150.000 soles que Gerí habría recibido en la empresa. En este caso, supuestamente Blanca Ríos. Casos irregulares en pólizas de seguros del Estado y otro escándalo llamado el Chifagate. Luego de destapar estos casos, la actitud del presidente Gerí y su gabinete dio un giro hacia la defensiva. El mandatario comenzó a evadir las preguntas directas sobre sus finanzas y a cuestionar la rigurosidad de los informes que se emitían los fines de semana. Estos destapes fueron tan fulminantes para aquel presidente que forzó a las bancadas parlamentarias a retirarle su respaldo de manera expresa. Fue la propia presión y fiscalización de la prensa la que alimentó la moción de censura que terminó sacándolo del Palacio de Gobierno en febrero de 2026, siendo este asumido ahora por José María Balcázar Zelada. José María Balcázar Zelada. José María Balcázar Zelada postuló y fue elegido congresista para el periodo 2021 a 2026, representando a la región Lambayeque bajo las filas del Partido Perú Libre. Hizo su juramentación como presidente de la República en febrero de 2026. Su llegada al poder se vio la gran parte de izquierda, en este caso a los partidos de Alianza para el Progreso y Podemos Perú. Entre sus acciones más destacadas hubo el tema de la garantía de la transición electoral al asumir su mandato interno a escasos meses de las elecciones generales de 2026. Su principal acierto ha sido blindar el cronograma electoral, evitando la tentación de postergar los comicios y asegurar una transferencia pacífica de poder en julio de 2026. También optó por la canalización del diálogo institucional, dada su madurez y perfil de ex magistrado. Optó por un tono menos confrontacional en el plano formal con las instituciones del Estado, devolviendo temporalmente cierta calma frontal al despacho presidencial tras los ruidosos escándalos anteriores sometidos por corrupción de su predecesor. Entre sus principales escándalos, tuvo fuertes polémicas declaraciones sobre matrimonio infantil que desataron indignación nacional al manifestarse a favor de las relaciones sexuales en menores y oponerse a la prohibición del matrimonio infantil. Su fundamento, de forma controvertida, dice que la medicina legal dice que el desarrollo de una mujer es antes de los 14 años y que la convivencia de esa edad era común en aquellas regiones. Al haber sido presidente de la comisión especial encargada de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, fue duramente criticado por los colectivos civiles por la falta de transparencia y abundantes secretismos en aquellos concursos públicos. También en 2024 fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque, tras ser objeto de una investigación fiscal preparatoria por presunto enriquecimiento ilícito y aprobación ilícita de fondos durante su etapa como decano. La relación de José María Balcázar con el periodismo o los medios de prensa durante su mandato presidencial ha sido
bastante distante, defensiva y áspera, heredando la profunda desconfianza hacia los medios tradicionales típicos de los bloqueos políticos de donde provienen. Desde el primer día de su gestión, de febrero, el Ejecutivo adoptó la política de mínima exposición aprovechando su perfil de octogenario. Su entorno presidencial justificó agendas sumamente restringidas y escasas conferencias de prensa abiertas, limitando el acceso a los reporteros de televisión a declaraciones. La prensa de investigación no tardó en recordarles al país de sus polémicas parlamentarias del pasado y la vigencia de sus procesos fiscales ante los cuestionamientos en vivo de los reporteros sobre su expulsión del colegio de abogados o sus comentarios sobre menores de edad. Balcázar ha respondido frecuentemente con un tono paternalista y jurídico evasivo. Suele descalificar las preguntas incómodas, tildándolas de falacias políticas o argumentando que el periodismo no entiende los tecnicismos legales. También ha acusado ciertos sectores de la prensa limeña de responder a intereses de grandes grupos económicos que no perdonan que la izquierda lidere la transición. Al igual que otros presidentes, para evadir el filtro fiscalizador de los programas dominicales y los principales diarios o cualquier otro medio de prensa, este ha optado por el uso de plataformas estatales desde TV Perú y Radio Congreso, también canales digitales del interior del país, específicamente del norte peruano, para emitir sus descargos y anuncios gubernamentales, configurando una gestión que ve a la prensa independiente más como un actor político, oposición, que como un contrapeso democrático.